Desde hace unos años se ha iniciado un proceso que yo pienso justo y totalmente necesario en el sentido de revalorar el papel de las mujeres en los diversos sectores de la sociedad y por supuesto que también en la iglesia. Y precisamente en ese contexto es que presento este tema titulado Grandes Educadoras de la Familia de la Cruz, un recorrido histórico. Lo presento por tres motivos. Primero, porque creo que ahora que se ha iniciado una reflexión muy justa, muy necesaria sobre el papel de las mujeres en la iglesia, es bueno mirar hacia atrás y descubrir qué referencias tenemos para que esa reflexión llegue a puerto seguro. Las biografías breves que vamos a tocar en esta plática, en este tema, apuntan en esa dirección. La segunda razón es porque si damos una mirada al mapa de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que en los 5 continentes hay instituciones educativas que abarca un gran número de secciones, de grados y de número de estudiantes, y que este video motive a reforzar y a relanzar esta tarea educativa, donde un número muy importante de estas instituciones pertenece a organizaciones católicas formadas en su mayoría por mujeres. Y la tercera razón de este video, pero no menos importante, es rendir homenaje a todas estas mujeres que han dado su vida en muchos ámbitos de la educación, pero específicamente sobre el terreno de la realidad, sobre el salón de clases, el aula, porque muchos de nosotros y seguramente de los que verán más adelante el video, pues hemos sido precisamente formados por estas personas y que al menos en mi experiencia ha sido algo muy positivo y que me dio muchas de las herramientas que utilizo actualmente, empezando pues por exponer este tipo de temas con la metodología, la claridad y las ideas pues que ellas me enseñaron. Entonces, con digamos, con esta triple introducción, vamos a hablar en pasado, presente y sobre todo en futuro. Porque cuando yo abordo cuestiones históricas, no es para que nos quedemos encerrados en una época, celebrando ciertamente éxitos del pasado, sino para poder seguir construyendo esos éxitos hoy, considerando el contexto y la realidad específica que nos está tocando vivir. Para mí mirar al pasado es reforzar la raíz, pero siempre de cara al presente y al futuro, porque no debemos quedarnos estancados en una época, sino también hoy, en tiempo real, aportar este esfuerzo en favor de la educación y dar nuevos pasos en este sentido. Pues sin más preámbulo, comenzamos con nuestra exposición, insisto, titulada Grandes Educadoras de la Familia de la Cruz. Como siempre, vamos a partir de una introducción para poner pues, a todas las personas que nos ven en un mismo contexto. Aquí me voy a referir concretamente a una serie de instituciones y a 4 biografías que si bien es cierto que pertenecen a una de las muchas realidades que hay en la iglesia, lo que se puede decir de ellas también aplica para las otras congregaciones e instituciones que la forman, más allá de la familia de la Cruz, que es la acotación que yo voy a realizar, porque me referiré específicamente a ella. Pero mucho de lo que aquí diremos, pues realmente tiene una posibilidad de aplicación universal. Así que comenzamos con la introducción. Primero, mencionar que el término familia de la Cruz hace referencia a 17 instituciones que viven cada una con sus acentos la espiritualidad de la cruz que fue dada a conocer por la beata Concepción Cabrera de Armida, una laica, madre de familia mexicana, y cuyo origen lo podemos situar en San Luis Potosí, México, el 14 de enero de 1894. O sea que estas 17 instituciones, cada una con sus características, comparten algo en común y es una espiritualidad base. Oficialmente son 17, pero
en ciertos periodos o momentos de su historia se han estado estudiando y se estudian actualmente alguna otra institución que descubra que tiene elementos parecidos y bueno, hay todo un proceso para sumarse, para agregarse, pero por el momento, pues esta es la explicación y el número que presento. Retomando el hilo conductor, decir que varias de dichas instituciones tienen dentro de sus campos específicos el de la educación, el mundo de los colegios, de las nuevas generaciones, de la evangelización y de la pedagogía. De estas instituciones, pues concretamente las que tienen dentro de sus campos el mundo, como ya digo, de los colegios, no es lo único que hacen, pero sí lo tienen como un campo específico y que en la mayoría de los casos abarca pues gran parte de lo que hacen, son las Hijas del Espíritu Santo, fundadas en 1924, las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, fundadas en 1934, las Misioneras Eucarísticas de la Santísima Trinidad, cuya fundación es de 1936, las Misioneras de Jesús Sacerdote en 1938, las Misioneras de Acción Católica de la Inmaculada Concepción en 1944 y las Hermanas de la Veracruz, Hijas de la Iglesia en 1952, todas ellas fundadas en México y con gran parte de ellas proyección o experiencia internacional, es decir, más allá de las fronteras mexicanas, pero que en estos años se fueron fundando, consolidando y bueno, hoy nos sirven de base para lo que vamos a decir. Ahora bien, estas son, por tanto, las instituciones que tienen al campo educativo como una de sus prioridades. Por supuesto que hay otros ámbitos o sectores de la familia de la Cruz, por ejemplo, los misioneros del Espíritu Santo, también han gestionado instituciones educativas y actualmente tienen dos proyectos muy importantes, consolidados en Guadalajara y en la Ciudad de México, es el Instituto de Humanidades y Ciencias. No los puse aquí porque, bueno, realmente su tarea específica es la dirección espiritual, ¿no? Para ello fueron fundados, pero en medio de esta tarea central también aportan actualmente al campo de la educación escolarizada y de la no escolarizada a través de grupos juveniles y otros espacios. Así que también los menciono en esta trayectoria histórica. Ahora, pues ya vimos las instituciones que tienen colegios y desde ahí aportan. En el último registro que se tiene son aproximadamente 50 instituciones educativas. Yo soy egresado precisamente de una de ellas y seguramente muchos de los que nos ven en México y en otros países, pero sobre todo en México, que es donde se ha dado un mayor desarrollo, pues son exalumnos y exalumnas y les va a resultar muy familiar lo que voy a decir. Volviendo a la introducción, bueno, a continuación haremos un breve pero significativo repaso de algunas de las religiosas de la familia de la Cruz que destacaron como maestras y pedagogas innovadoras, con un mensaje muy actual para todos nosotros que estamos comprometidos con la educación de inspiración cristiana. Nos referimos concretamente a 4 de estas mujeres, por supuesto que hay muchas más, pero por cuestión de tiempo y por ser todas ellas fundadoras, pues quise resaltar a las que comenzaron con este trayecto educativo. Y son la sierva de Dios, Dolores Echeverría Esparza, cuya biografía se desarrolla entre los años 1893 y 1966. También tenemos a la sierva de Dios, Ana María Gómez Campos, entre 1894 y 1985. Ellas dos fueron las pioneras en introducir, junto con el venerable siervo de Dios Félix de Jesús Ruller, la faceta de los colegios, de la pedagogía, de la educación en la familia de la Cruz. Luego también tenemos, por orden de nacimiento, a la sierva de Dios, Marta Crislip Ibarrola, cuya vida transita entre 1914 y 1975, y tenemos a la madre Enriqueta Rodríguez Noriega entre el año 1906
y 1998, como pueden darse cuenta, la más reciente. Ahora, ¿por qué está la abreviatura SD o Sierva de Dios? Bueno, porque se trata de personas cuyo proceso de canonización se encuentra abierto, no simplemente por haber sido maestras, sino por todas las áreas de su vida, sobre todo su espiritualidad, bueno, que dan indicios objetivos de poder ser eventualmente declaradas como santas. Claro que el campo educativo, por todos los retos y cómo lo manejaron, pues también pues ayudó a demostrar que tenemos indicios por los cuales, bueno, se abre el proceso de canonización. Entonces hablaremos de estas 4 mujeres, admirables todas ellas, cada una con sus respectivos aportes, su estilo, su historia, pero que realmente han contribuido a transformar el nivel educativo en positivo, claro, de la sociedad mexicana y también de otros países a donde su legado pues continúa llegando y que yo animo a que se siga impulsando en más lugares porque las 4 dejaron un aporte, una forma de ver la vida que me parece muy actual, me parece que nunca pasará de moda y que si hacemos la relectura adecuada le puede dar contenido a todo lo que hacemos pues en el campo de la investigación, de la pedagogía y por supuesto de la evangelización, que es la razón principal por las que ellas se embarcaron en esta aventura y en este contexto. Bien, vamos a comenzar con la primera de ellas, las ordené de acuerdo a la línea del tiempo, a su año de nacimiento. Entonces tenemos a la sierva de Dios, Dolores Echeverría Esparza. Quiero aclarar también que, bueno, no me voy a detener demasiado en todos los detalles biográficos de cada una, porque ciertamente dan para una conferencia cada cual, sino lo más relevante, porque lo que me interesa es dejar claro quiénes han sido las protagonistas del surgimiento de los colegios en la familia de la Cruz y al final cómo releerlas desde una conclusión que no se quede en el pasado. Entonces, sierva de Dios, Dolores Echeverría Esparza, destaca que es la fundadora, junto con el padre Edmundo Iturbide, de las misioneras de Jesús Sacerdote. Y para tener en cuenta cómo ella entendía el papel de la educación, cito una de sus frases. Dice, mi sistema de educar es hablando a la cabeza y al corazón, a la razón y al convencimiento. Destaca también porque además de haber abierto varios colegios en la República Mexicana, es la iniciadora de la primera universidad femenina privada del país, que es la Universidad Motolinía, que ha destacado en muchas licenciaturas, como por ejemplo Derecho. Yo, bueno, como abogado, pues estoy enterado de los avances que han hecho en este sentido, pero también en otras licenciaturas como Arquitectura. Entonces, ¿qué podemos destacar de la pedagogía o del estilo pedagógico de Dolores Echeverría? Pues partimos de su frase. Aquí hay tres ideas que nos sirven también en el mundo de hoy. Primero que nada, el equilibrio. Nuestras clases tienen que ser equilibradas y por eso dice que le habla a la cabeza y al corazón, a la razón y al convencimiento. El ser humano es muy complejo, tiene diversas dimensiones. Entonces, si solo le hablamos a una dimensión, lo dejamos incompleto. Y muchas veces eso es lo que está golpeándonos como sociedad, que tenemos personas que crecen en un área, pero no en todas las demás, y entonces se da un desequilibrio que es importante atender desde el primer momento. Por eso esta integración de la persona humana, que la Madre Dolores califica como un sistema, y tiene razón, porque es un conglomerado de elementos, nos puede dar pautas. O sea, nuestras clases tienen que aportar, ¿sí? Diferentes elementos a todas las áreas de la persona humana. Ni podemos ser puro sentimiento, ni podemos ser pura razón, ni podemos ser pura fe, ni podemos ser pura ciencia. Más bien, necesitamos una integración de estas 4 realidades. Lo segundo que vale la pena resaltar es cómo tuvo la visión de ver más allá
de lo que las personas de su tiempo veían, porque a ella se le ocurre plantear la primera universidad femenina privada. Y eso tiene que caracterizar a nuestras instituciones educativas. No debemos vivir simplemente en el ayer o incluso en el hoy. Tenemos que arriesgar y ver hacia el mañana e impulsar reformas tanto desde el punto de vista del capital humano, mejorando los procesos de contratación, la formación de los profesores, invertirle a todo esto, al mismo tiempo a las instalaciones, a la ubicación, para que la evangelización pueda seguir contando con espacios y se garantice a futuro. Entonces creo que este segundo elemento de ver más allá es algo que toca poner sobre la mesa y desde una perspectiva de fe y al mismo tiempo realismo y con personas competentes. Y el tercer aspecto que me parece muy importante es dar razones. Muchas veces al evangelizar, al proponer la fe, porque no se trata de imponerla, no es un lavado de cerebro, sino una propuesta, pensamos que no hacen falta contenidos, que no hacen falta argumentos, se deja incluso la apologética, que antes era un distintivo, hoy se ha dejado en un tercer plano y en algunos casos ha desaparecido, siendo que los alumnos sí nos están pidiendo razones. ¿Por qué? Porque cuando salen de nuestras instituciones, por decirlo de alguna manera, van a entrar al mundo de la universidad, se van a encontrar con diferentes ideas, caminos, opciones, lo cual es bueno. Pero si no tienen los argumentos y una identidad para dialogar con esta variedad de opciones, pues se va a diluir su fe por falta de bases antropológicas, ¿no? Frente a temas que tienen que ver con el mundo social, económico, político y jurídico. Entonces, cuando Dolores Echeverría habla de hablar a la razón, de hablar al convencimiento, nos recuerda la importancia de ir al argumento, de no tener miedo a las preguntas difíciles que los estudiantes nos hagan. Qué bueno que las hagan. La escuela tiene que ser el lugar de esas preguntas difíciles, de esas críticas constructivas que nosotros podamos gestionar adecuadamente, pues para llegar a la verdad, pero no de una forma utópica, sino mediante la investigación, mediante argumentos y contraargumentos, mediante el método teórico práctico, ¿no? Entonces, realmente, pues se puede decir grandes cosas, sin duda, bien merecidas, y pues eso es lo que nos enseña la sierva de Dios, Dolores Echeverría Esparza, con este enfoque integral que hoy, que está tan deteriorada la salud mental en nuestro mundo, vuelve a ponerse, por decirlo así, de moda, y que es necesario explorar estas posibilidades. Ella también habla, y con eso cierro esta primera parte, de la importancia, sí, de preocuparnos de los estudiantes, pero también de formar a los que forman, que ahorita es el reto más grande. Yo siempre he dicho que la emergencia educativa se aborda de forma equivocada cuando ponemos en el horizonte únicamente a los estudiantes. Esto puede sonar confuso o incluso contradictorio, pero no es así. A lo que yo voy es, por supuesto que el centro es el estudiante. La madre de Dolores Echeverría lo tenía muy claro, pero ella se dio cuenta de algo más y yo lo quiero resaltar. En un salón de 20, 25, 30 personas, es mucho más eficaz si tú te ocupas de poner un buen profesor, una buena profesora, porque ese uno lo triplica en el grupo A, en el grupo B, en el grupo C, a que si vas estudiante por estudiante. Dicho de otra manera, es más estratégico responder a la emergencia educativa mejorando el desarrollo integral de los profesores, porque al atenderlos a ellos, atiendes a los estudiantes. Si te olvidas de los profesores, falta referencia, y si falta referencia, no hay algo que inspire. Y entonces ese algo que, mejor dicho, es un alguien, implica trabajar con los profesores. Pero trabajar con los profesores no es sentarlos y que hagan dinámicas de integración. No, no, es ayudarles con herramientas, con talleres, pero talleres acorde a su edad, de adulto a adulto, donde puede encontrar elementos teológicos, filosóficos, pero también de crecimiento en su propia dimensión espiritual y claro, hasta donde la persona se vaya abriendo y se vaya interesando. Pues como se pueden dar cuenta, estamos frente a una de las grandes pedagogas de la historia educativa en México, de esta generación de mujeres que se interesó en el mundo de la universidad,
que mantuvo un vínculo estrecho con la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y que tomó todas estas herramientas desde la fe y desde la evangelización, porque no lo hacían en plan ONG, sino con un sentido profundo de lo que es la persona humana en la línea de la fe y de su compromiso como hombres y mujeres útiles con el entorno y generando personas completas. Y cuando digo completas, felices, porque la Madre Dolores también habla de que la escuela tiene que ser un lugar al que los estudiantes vayan por gusto. Y entonces, qué importante es generar ese ambiente positivo donde cada uno pueda, desde la inteligencia múltiple y todas estas teorías que ella ya había intuido, pues generar espacios donde en vez de que te destruyan la creatividad, pues más bien le den cauce para que ésta pueda llegar a la meta. Pues bien, aquí ya tenemos el primer dibujo, el primer abordaje de estas figuras que han caracterizado a la familia de la Cruz y a su esfuerzo titánico en cuestiones educativas. Luego tenemos a la sierva de Dios, Ana María Gómez Campos, y bueno, antes de entrar en detalles, decirles que pues la siento muy cercana a mi historia personal, porque durante 12 años yo estudié precisamente en un colegio fundado por ella, directamente y personalmente. A mí ya no me tocó conocerla, pero sí ser parte de su obra educativa. Entonces, bueno, de la sierva de Dios, Ana María Gómez Campos, decir que es la fundadora, junto con el venerable padre Félix de Jesús Rullet, de las Hijas del Espíritu Santo. Y bueno, ella también nos deja muchas frases célebres, célebres en el sentido que pareciera que fueran escritas ayer por su actualidad y que si no sabes que son de los años 40 y de los años 50, pensarías pues que, vuelvo a lo mismo, de que fueron escritas ayer en la noche. Antes de leerlas, quiero contar una anécdota. A mí me tocó participar en un curso y repartieron como parte del taller una de sus frases pedagógicas. Y había una maestra de nuevo ingreso que no sabía nada de ella y a la hora que lo leyó me preguntó, porque bueno, yo estaba junto, que si yo sabía de qué año eran estas frases y entonces yo le di un aproximado y me dijo que le parecía impresionante, que ella creía que eran del año 2005, 2010 y bueno, se llevó una gran sorpresa de actualidad. Yo creo que si algo caracteriza a la pedagogía de la sierva de Dios Ana María Gómez Campos es que entra en la lista de esos autores o de esas autoras que siempre van a tener algo que decir a cada época. Esto es una habilidad poco común, pero ella lo tiene y eso es su legado. Retomo entonces uno de sus pensamientos. Decía, los niños no pueden mantener fija la atención por mucho tiempo, menos si son pequeños. Los ejercicios, pues, deben ser cortos, amenos y variados. Y otra de sus frases, porque como les digo, no hay que olvidar que eran mujeres de fe y que estaban empeñadas en proponerlo, pero de un modo sano, de un modo, como decía ella, ameno, y no andar saturando, porque eso no sirve de nada. Entonces ella también nos da otra frase breve, pero muy profunda, que dice, el orden conduce a Dios. Fundó varios colegios en México y algo muy importante es que destacó por ser la primera mujer mexicana en participar, valga la redundancia, del primer círculo de psicología experimental de México. Recordemos que al principio la psicología y la teología estaban en pleito. Había una serie de confusiones y en Ana María Gómez Campos se logra retomar el diálogo e integración entre ambos. Y entonces ella descubre en la psicología no un fin en sí mismo, ¿sí? Porque evidentemente el fin es Dios y que la persona pueda conocerlo y desarrollarse en un marco de libertad responsable, sino que la psicología, el conocer a cada estudiante en su entorno, ¿sí? Podía servir como una herramienta para combatir, porque eso lo hizo ella y la verdad es que es un orgullo, ciertas actitudes salvajes que habían profesores de su tiempo, violencia, malos modos, y entonces ella dice, no, de ninguna manera, se tiene que cortar con eso.
porque para eso está la psicología, para entender a la persona humana, para comprender lo que hay detrás de un alumno problemático y no actuar de una manera rudimentaria y que pues desde luego era incluso y es contraria a la ley y al sentido común. Entonces ella descubre en la psicología un elevar el nivel de la educación y pasar de algo burdo o rudimentario a una verdadera profesionalización de la atención centrada en el estudiante. O sea, estamos hablando de una mujer que revolucionó en positivo la manera como se entendía la realidad de cada estudiante. Entonces, de estos textos, de estas dos frases, de las muchas que nos dejó, pues hay que resaltar también tres aspectos. Primero, una mujer realista, porque se daba cuenta, precisamente por haber hecho de la psicología su herramienta, de cómo reaccionaban los estudiantes frente al programa. O sea, ella planeaba sus clases en función de los intereses, del contexto y del lenguaje de sus alumnos. Y a veces, por error, queremos que sea al revés, que el estudiante se amolda a nuestra clase cuando es nuestra clase la que tiene que tomar la forma del estudiante. Y desde ese realismo se dio cuenta que no se trataba de saturar, sino de enseñar en la dosis adecuada. Y esto lo podemos trasladar a ejemplos de la medicina. Si a mí el médico me manda cierto medicamento y yo lo tomo en exceso o lo tomo menos de lo que él me manda, pues el resultado va a ser desastroso. Entonces ella lo entendía así. Por supuesto que hay que explicar, por supuesto que hay que exponer, pero no solo eso, sino distribuirlo bien en el tiempo, breve pero profundo. Y ese es el primer elemento realista del estilo pedagógico de la Ana María. No era que no explicara, porque ahora está de moda que no, como ahora está mal visto que el maestro hable mucho, pues ya no habla nada. No, el maestro sí tiene que hablar, el maestro tiene que proyectar, el maestro tiene que desarrollar. Pero no solamente eso, también debe de generar lluvia de ideas, actividades con los estudiantes, pero que no sean exageradas. No se trata de ponerle 10 tareas, ponle 3, pero que sean 3 profundas que le ayuden a aterrizar lo que explicaste. No es cantidad, es calidad. Y eso es el primer elemento que podemos aprender del estilo pedagógico, que es el término adecuado, del aporte de Ana María Gómez Campos. Lo segundo, cuando utiliza la palabra variados, quiere decir que las clases tienen que ser amplias, que tienen que contemplar diferentes aspectos y que no se debe de caer en el reduccionismo que es tan común en nuestro tiempo y que ella nos ayuda a superar. Y por último, siempre en el horizonte Dios, pero no un Dios que viene a destruir tu forma de ser. Los detractores de la educación católica muchas veces echan en cara eso, pero en realidad esa visión no es la de Dios, no es la de la iglesia, no es la de estas grandes mujeres, sino que ha sido una distorsión en la que no hay que caer. Dios que viene no a destruir tu personalidad, sino a llevarla a su mejor versión. Entonces, esta triple dimensión de Ana María Gómez Campos, pues viene a ser toda una exposición y declaración de motivos que nos ayuda. Y sobre todo, ella da un paso más allá y dice que además de los contenidos, ella, por ejemplo, daba muy buenas clases de gramática, filosofía y matemáticas. Ella cuidaba mucho esto, pero decía que además de estos elementos, había que darle a los estudiantes las herramientas para que pudieran elegir su vocación, su estilo de vida. Y esto es bien importante, porque la gente solo logra ser feliz cuando encuentra su estilo de vida. Entonces, para ella, como lo decía Aristóteles y Platón, la educación o la meta de la educación es la felicidad. Y esto alguno me dirá, pero es que eso es como abstracto. No es abstracto, es que cada estudiante encuentre su lugar en el mundo, en la iglesia, en la sociedad, porque es verdad, cuando tú encuentras lo tuyo, cuando alguien puede decir de aquí soy, inmediatamente y con todas las dificultades que nunca faltan, se hace una persona feliz. O sea que Dios para ella es camino de posibilidad, camino de realización. Y además tenía una forma muy original que yo le voy a dedicar más adelante un video de cómo enseñaba la fe, porque ella realmente
no era propiamente una maestra de religión, sino que utilizaba un método que yo lo he conocido. No la traté a ella, no me tocó conocerla, pero sí conozco a muchos a los que ella les dio clases. Y he tenido la suerte de tratarlos, de entrevistarlos, y siempre me han dicho que ella enseñaba a Dios no en una hora específica, sino que lo conectaba con todas las materias. Por ejemplo, si hablaba de matemáticas, ¿sí? Porque ella era muy buena dando estas clases, y salía el signo del infinito, explicaba todo de acuerdo al plan de estudios oficial, pero de ahí se reservaba unos 10, 15 minutos donde decía, bueno, después de haber explicado todo lo del programa, este signo de infinito lo podemos conectar con la fe, porque Dios, al igual que este signo, es infinito. O luego, si estaba dando una clase de historia, la daba y de ahí mencionaba los lugares históricos donde Jesús vivió. Si daba una clase de geografía, porque tenía una especialidad en este tema de las ciencias geográficas, lo mismo, les decía dónde estaba Jerusalén y tal. O sea que el estudiante descubría a Dios a través de las diferentes materias, pero sin confundirlas o sin caer en un reduccionismo. Creo que esto es un gran aporte para la pedagogía, no solo de México, sino más allá y en las diversas culturas. Ya su congregación tiene experiencia educativa más allá de México, actualmente en lugares como Estados Unidos, Bolivia, Chile, y bueno, donde su congregación trabaja en diversas instituciones como colegios, aulas de educación especial y también en universidades. O sea que su obra se desarrolla tanto en instituciones propias como en instituciones de la iglesia donde se requiere a miembros de las hijas del Espíritu Santo. Bien, bueno, seguimos caminando y ahora llegamos a otra de las mujeres que abrió camino fundando colegios en situaciones difíciles y acercando a muchas generaciones a un buen nivel de profesionalismo, y es la sierva de Dios Marta Crislip Ibarrola. Los datos que destacan de esta gran figura es que, bueno, estamos hablando de la fundadora, junto con el padre Edmundo Iturbide, de las Hermanas de la Veracruz, hijas de la Iglesia. Y también tiene un enfoque educativo muy interesante que podemos sintetizar en esta frase que es obviamente de ella. Dice, la educación, sobre todo, es la formación de la voluntad, del carácter. Hoy se utiliza un tono que yo no digo que no sea realista, pero si nos quedamos en esa etiqueta, podemos llegar a ser muy injustos, ¿no? Y es la llamada generación de cristal, ¿no? Que yo nunca voy a olvidar cuando en un evento de oratoria, un estudiante en su discurso respondió a esa etiqueta que ella vio pues en diferentes espacios, no hacia nosotros, porque obviamente, afortunadamente nosotros nunca le dijimos algo así, pero que lo había leído en algún lado como crítica y dijo, sí, somos la generación de cristal, pero somos una generación de cristal porque nos faltan las referencias que ustedes sí tuvieron. Y yo aprendí mucho de esa reflexión, me pareció válida. ¿Y por qué hablo de esto? Porque muchas veces la etiqueta de generación de cristal viene por problemas en la voluntad y por problemas en el carácter, el no saber gestionar las dificultades por falta de estas referencias, como bien dijo esta estudiante que a mí me enseñó mucho con su comentario. Entonces, la madre Marta, pues evidentemente era consciente del nivel académico, de saber dibujar, jugar en el recreo, etcétera, pero para ella era muy importante el tema de la voluntad y del carácter, una voluntad bien encausada. Y yo creo que aquí se desprenden tres ideas también. Primero, la importancia de lo que hoy llamamos inteligencia emocional. Y ahora se ha desarrollado, en tiempos de ella no estaba, sin embargo, aquí la describe. Aquí, nuevamente, se está adelantando a su tiempo y eso la hace una figura interesante. El segundo punto es que no utiliza ni la palabra imposición ni la palabra inmediatez, sino la palabra formación, lo que quiere decir que todo esto viene de un proceso gradual. Es muy importante en el campo educativo entender que no hay resultados inmediatos, que muchas veces van a pasar años para que estos resultados se puedan ver. Por eso habla de formación y por eso habla de proceso. Pero no podemos ver un resultado a 10 años
si en el año 1 no se va generando pues este ambiente de superación que ella misma, con su coherencia, con su forma de ser, les inspiraba. Y lo tercero, que hay que saber de matemáticas, física, química y español, pero también hay que tener un buen desarrollo humano para poder conectar con uno mismo y con los demás. Por eso se habla de la dimensión de la voluntad y de la dimensión del carácter. Otros datos importantes, pues es que no solo se quedó en la teoría, sino que fundó colegios en diversas partes de México y claro, también ella, al igual que las otras dos religiosas que hemos mencionado, pues también viene de esa generación de la UNAM, las primeras mujeres que tuvieron un título de la universidad y que muchas de estas mujeres se fueron parte de la familia de la Cruz, o sea, que tenemos un legado de intelectuales, pero también de mujeres de fe. Porque si bien yo elegí una frase pedagógica, técnica, en el libro, sí, que tienen su congregación, pues también hace menciones explícitas del papel de la oración de la Virgen María. Hace poco escuchaba yo de una mamá muy, muy joven que decía, es que yo creo que es muy importante que a mi hijo, sobre todo en los primeros años, le hablen de Dios, le hablen de la Virgen por los valores que esto genera, ¿no? Entonces, en la Madre Marta también está esta parte, repito, ninguna de ellas era meras operadoras, eran mujeres de fe que veían, como lo vemos nosotros, o como lo deberíamos de ver nosotros, en la fe, todo un proceso educativo. Y bueno, siendo de esta generación, donde la fe no fue obstáculo porque nunca lo ha sido para la ciencia, se gradúa como química farmacéutica e incluso ayudó a desarrollar el prototipo, por decirlo de alguna manera, de una vacuna. O sea que estamos frente a personas que desde una vida desarrollada, completa, feliz, optaron por no guardarse todo ese conocimiento, sino materializarlo en favor de la fe, en favor de los demás y construyendo instituciones. Qué importante es en una sociedad que haya instituciones. La iglesia tiene muchas de ellas y nosotros tenemos que cuidarlas, no por una cuestión de poder, sino por una cuestión de servicio. No se puede evangelizar si no hay espacios concretos como las instituciones educativas. Durante los 60s y 70s se cuestionó mucho esto, si había que dejar los colegios e irse a otro lado. Los que lo hicieron hoy están en riesgo de crisis o incluso están en crisis o en desaparición. Y los que permanecieron y se lo toman en serio y lo están renovando y lo están relanzando, están encontrando futuro. ¿Por qué? Porque es un campo que siempre va a ser necesario. Y en la medida en que lo cuidemos, habrá una nueva generación de vocaciones específicas en cada uno de los caminos. En cambio, si se descuida, si nos dejamos llevar por ideologías, pues va muriendo esa perspectiva. Entonces, estamos a tiempo y estos tres modelos de vida, de maestras, pero también de mujeres de fe, nos ayudan en el momento presente a seguir construyendo una sociedad mejor, donde las instituciones, cuando son bien llevadas, con personas profesionales, pero al mismo tiempo con valores, pues esto camina, ¿no? Y creo que es parte de una sociedad verdaderamente democrática. Bien, llegamos ahora a la cuarta persona que también pues, ha ayudado a la familia de la Cruz en el desarrollo educativo, ¿sí? Y es la madre Enriqueta Rodríguez Noriega. Ella es fundadora, junto con el venerable siervo de Dios, padre Pablo María Guzmán Figueroa. Quiero hacer el comentario también que los sacerdotes con los que hicieron fundaciones, el padre Félix de Jesús, el padre Mundo Iturbide y el padre Pablo, los tres misioneros del Espíritu Santo, el Padre Félix de Jesús, el fundador de ellos, ¿no? Entonces, fundadora, junto con el Padre Pablo, de las misioneras eucarísticas de la Santísima Trinidad. ¿Y cómo entendía ella la educación? Encontré en una carta, cuando estaba fundando el Colegio Félix de Jesús, Gruyer de Mexicali, en el norte de México, una reflexión y ella veía la educación como un campo muy amplio para trabajar con las personas, en su mayoría alejadas de Dios, pero realmente sedientas de Él. O sea, ella así entendía
Cuando fundaba en cualquier lado, ella descubría que había personas que estaban alejadas, pero que no por alejadas había que descartarlas, al contrario. Qué importante es estar tanto los que piensan a favor como los que piensan en contra. De esta frase de la madre Enriqueta, pues yo resalto tres cosas. Primero, campo muy amplio. Efectivamente, un colegio es un campo muy amplio, porque no solamente es dar clases, es atender a los padres de familia, es la dimensión administrativa, es también ser un faro para la sociedad. El otro día, en una reunión de la universidad, me tocó escuchar esa idea, que las instituciones educativas, por supuesto las católicas incluidas, tienen que ser un faro, ¿sí?, de orientación, de asesoría, ¿sí?, que ayude a las políticas públicas, al sector empresarial, a, sobre todo tratándose de universidades, pues que la universidad aporte el conocimiento más allá de la ideología y que haya este faro. Entonces, realmente, cuando una congregación trabaja en serio su colegio, se abren muchos campos. Yo una vez tuve un debate, ¿no?, en donde se me decía, es que tener el colegio te cierra. No, no te cierra, porque tener el colegio no es un campo, son varios campos en uno. El salón de clases se vuelve una radiografía como de las que se llevan al laboratorio y en donde en una muestra puedes ver muchas cosas, ¿no? Es una muestra de la realidad social. Entonces, esto del campo amplio que representa un colegio, que representa una universidad, creo que es un aporte muy interesante de la reflexión de la madre Enriqueta Rodríguez. Lo segundo habla de trabajar con las personas. Qué importante es esto, no por encima de las personas, sino con ellas. Y esto es muy importante porque en el caso de las instituciones católicas, pues debe de haber una buena relación entre los religiosos y las religiosas, que son los titulares del colegio, y los que somos laicos, ¿no? Y qué importante es que hagamos sinergia, cada uno desde su identidad. No se trata que el religioso juegue a ser la de laico, que nosotros nos andemos clericalizando. No, cada uno en su identidad, en su forma de ser, pero en colaboración, como lo dice esta frase. Y qué importante es que la educación acerque. Y aquí es importante, ¿qué tipo de profesores somos? ¿Acercamos en qué sentido? En que generamos un ambiente de respeto y de libertad para que el alumno pregunte o se siente intimidado por un profesor amargado, ¿sí?, que deja a todo el mundo nervioso y sin posibilidad de preguntar. Esto de ser puente, que además es un elemento propio de la dimensión sacerdotal de la espiritualidad de la cruz. Y luego, un mérito que indudablemente tiene la Madre Enriqueta es que a ella le tocó internacionalizar los colegios de la familia de la Cruz. Antes de ella no se había dado ningún salto fuera de las fronteras de México y ella es la que internacionaliza la presencia de este tipo de colegios y creo que es algo que nos toca hoy. Este aproximado de 50 instituciones siga creciendo, pero también llegando a otros países y que más adelante se pueda dar un intercambio cultural desde el hecho de que la iglesia es una suma de culturas que comparte una misma fe. De ahí que fundó varios colegios en México y en otros países como Perú, Bolivia y Japón. Es decir, estamos hablando de diversas culturas, de diversas edades, por ejemplo, Japón en la etapa infantil, en Perú en todas las secciones, donde ella pues va realizando su obra y que esto es una motivación para todos nosotros de aprender a tener una visión más allá de las propias fronteras. Por supuesto que la familia de la Cruz y México siempre estarán unidos, es el país en donde nacieron estas instituciones y claro que hay una gratitud recíproca. Pero esto que surge en la iglesia mexicana, una iglesia local muy valorada por los aportes que ha dado a nivel mundial, pues que este siga siendo un aporte mundial. Y justamente mientras les hablo, sé de dos congregaciones de la familia de la Cruz y de las mencionadas que están fundando en Asia y en África respectivamente y que desde ahí pues van a seguir contribuyendo a la parte educativa en sus diversas modalidades. Bueno,
Después de haber hecho este repaso, como les digo, breve, por supuesto que cada biografía da para una conferencia más, me parece importante llegar a una conclusión, que es apostar por los colegios católicos y las demás opciones educativas en el marco de la Iglesia. No hay que echarnos para atrás. Yo sé que la realidad es difícil, sé que la competencia educativa está tremenda, pero en vez de amargarnos, en vez de perder ese entusiasmo por llevar la fe a través de algo tan completo como la educación, pues hay que hacer de la crisis una oportunidad y atrevernos a ver las cosas tal y como son y descubrir el potencial, porque estas 4 mujeres la tuvieron mucho más difícil de lo que lo tenemos nosotros, porque las 4 tuvieron que fundar en medio de la persecución religiosa o de los años posteriores a la misma, marcados pues por la crisis económica de la que fue una generación, la generación del desarrollo industrial de México, que lo sacaron adelante. Entonces, si ellas en un contexto mucho más difícil que el nuestro, sin las herramientas tecnológicas que ahora tenemos, pudieron, pues nosotros con mayor razón, que no partimos desde cero, nos tenemos que implicar. Y de ahí vienen 3 conclusiones. ¿Sí? Ya la actualización de estas figuras, porque repito, no se trata de, solo en el pasado hacían las cosas. No, no, toca también hacerlas en el presente, obviamente, con el estilo propio del momento histórico que nos está tocando vivir. Primera conclusión. Las nuevas generaciones necesitan de espacios educativos que les ayuden a ser su mejor versión. Por supuesto que hay muchos tipos de colegio, hay muchos estilos pedagógicos, varios de ellos laicos, y está bien, vivimos en una sociedad democrática donde pues es correcto que haya diferentes alternativas, pero que la nuestra, católica, siga presente y en esa línea. No es venir a desanimar gente, no es venir a destruir talentos, sino a que sean su mejor versión con todo ese bagaje pedagógico que la Iglesia tiene y que combina lo mejor de la ciencia y la tecnología actual y también lo que no pasa de moda, como los valores que siguen siendo necesarios y que cuando se fortalecen en Dios, pues dan mucho más resultado que si se fortalecen en una teoría. Muchas veces las instituciones seculares imitan cuestiones que tienen su origen en las instituciones católicas, y en las instituciones católicas tienen el plus, pues que se sostienen en Dios, que va más allá de una clase o de lo que incluso seamos capaces nosotros de hacer. La segunda es que el panorama que ofrece el complemento entre la fe y la razón es único en su tipo y se vuelve un potencial clave. O sea, lo mejor de una institución católica cuando está bien llevada, subrayo, cuando está bien llevada, es que te ofrece el panorama completo, ¿sí? Porque por un lado te está dando lo mejor de la fe, la vida interior, la espiritualidad, la conversión, el cambio personal, pero también, ¿sí? Te está abriendo herramientas y cuestiones propias de la ciencia. O sea, tiene las dos y cada una se complementa. Y eso hace que los estudiantes, pues en vez de tener el 50% de la realidad, tienen un 100%, ¿sí? Y eso amplía la mirada y las posibilidades de pues, una vida cada vez más sólida. Ahora, también es verdad que toca renovar las formas, los espacios, porque todas ellas construyeron, buscaron lo mejor de su tiempo, las primeras en abrir laboratorios, las primeras en contratar buenos maestros. O sea, ellas mismas renovaron las formas y los espacios de la educación católica que en su momento recibieron y que estaba muy deteriorada. Ahora, renovar las formas, los espacios, dejarnos asesorar por gente competente, pero también por gente con fe, porque no se trata de una cosa sobre otra, sino de las dos, hay que conservar el fondo, o sea, la propuesta de Jesús para la vida. No se trata de una educación vacía, no se trata de una educación que evite los puntos conflictivos, sino de una que sepa renovar las formas con experiencias culturales, con el cuidado del medio ambiente, todo eso es muy importante, con el manejo de un segundo, de un tercer idioma, con intercambios internacionales, con expresiones artísticas, con una apuesta por el deporte, todo eso se tiene que dar, pero desde una perspectiva que no olvide que la razón de ser de estos espacios
es dar a conocer a Jesús, como lo hicieron estas 4 mujeres que ayudaron a transformar la realidad de México y que están contribuyendo a transformar positivamente, pues a través del patrimonio que dejaron y de tantos hombres y mujeres que pues estamos tratando de hacer algo desde la perspectiva que dejaron estas 4 personas. Entonces, que sea un momento de motivación y sobre todo de concretar una nueva forma de la escuela católica que no ignore su esencia, su naturaleza y que logre esa integración como lo consiguieron estas 4 mujeres, perdón, en el caso concreto de la familia de la Cruz.